Para entender el por qué el dólar es hoy día el dueño del mundo y el causante de todas las desgracias económicas que sufrimos en nuestro planeta a principios del siglo XXI, debemos obviamente mirar en la historia de dónde procede, quién lo creó, cuándo, dónde y con qué motivo. Para eso nos vamos a la fundación de los Estados Unidos de América. Allí en 1776, todos los europeos que había como colonos británicos se independizan tras una larga lucha de la corona británica. En la acta de independencia, en este cuadro, podemos identificar a casi todos los componentes de aquella firma de declaración de independencia. Y curiosamente, vemos que predominan dos grupos casi secretos, que son los masoni y los Illuminati. ¿Es esto cierto o es parte de la teoría de la conspiración? No podemos pararnos aquí, tenemos que averiguarlo. Para eso vamos a escarbar un poco más en la historia. Nos vamos a la Europa del siglo XVIII. Allí ya existían los masones. Los masones tienen una tradición antiquísima. Hay quien los hace aparecer como los constructores del templo de Salomón, e incluso quien los retrotrae mucho más en la historia, diciendo que vienen de los constructores de las pirámides. De todas formas, a nosotros se nos implantan en Europa, en la Alta Edad Media, y forman los grupos que son los constructores de las catedrales. Ellos tienen el conocimiento para hacer estas maravillosas construcciones y además dicen saber el por qué tienen ese conocimiento. Son un grupo muy hermético, no dejan entrar a cualquiera en su grupo, pero no son secretos, simplemente dicen ser portadores de sabiduría. Por otro lado, tenemos el grupo de los Illuminati, fundado, según la historia, en 1776 por Adam Weishaupt, que era profesor de Derecho Canónico. El señor Weishaupt funda esta orden para contrarrestar el poder que los jesuitas tenían en todos los imperios centroeuropeos. No estaba de acuerdo con su filosofía. Crea un grupo también de sabiduría e inmediatamente es objeto de la codicia de otro gran poder, el poder económico, del poder financiero. Se fija en ellos y se une a ellos Adolf Reich-Harniga, uno de los hombres más ricos del momento en Prusia, en Alemania. Y como no podía ser de otra forma, empieza la lucha por el poder dentro del grupo. Weishaupt decía que el grupo era de sabiduría y que era suyo. Reich-Harniga decía que él era el dueño del dinero y que quería imponer sus normas. De todas formas, este grupo creció muy rápidamente, tanto en número de miembros como en dinero, y fue algo que siempre ha aterrorizado a los gobernantes. Por lo tanto, pocos años después, el príncipe de Baviera y Renania-Palatina, Carlos Teodoro, los declara fuera de la ley y prácticamente los diluye, con lo cual su clandestinidad a partir de ese momento tiene que ser absoluta. La Iglesia cristiana, católica, apostólica y romana de ese momento también se pronuncia. El Papa Pío VI los declara fuera
de la Iglesia Católica. Esta fecha, 1776, como fundación de los Illuminati, entra en contradicción con que en ese mismo año, en el acta de fundación de los Estados Unidos, hubiese ya tantos miembros de esa orden. Parece ser que Adam Weishaupt lo que hizo fue refundar la orden y darle un carácter semipúblico. La orden en realidad viene un poco más antes. En 1633, Galileo Galilei promulgó su teoría heliocéntrica. Dijo y demostró que la Tierra no es ni el centro del universo, ni el centro del sistema solar, tan siquiera, que era un planeta más, como otros muchos. La Iglesia Católica lo muchísimo, perdía credibilidad, la historia de que el único Dios, que era el de ellos, por supuesto, tenía que haber venido al centro del universo. Inmediatamente, Galileo Galilei es conminado por la Inquisición a que se retracte, pero él, sabiendo que tiene razón científica, sigue en sus 13. De inmediato, Santa Inquisición, controlada por aquel entonces por los jesuitas, lo detiene, amenaza con torturarlo si no se retracta. Le ponen alrededor de sus ojos una gruesa cuerda con 2 nudos que coincidían en sus ojos y amenazan con dejarlo ciego si no se retracta. Imaginaos para un astrónomo lo que esto significa. Galileo Galilei retracta inmediatamente de su teoría científica y vuelve a jurar y perjurar que la Tierra es el centro del universo. Como los jesuitas habían obtenido la retractación de Galileo y su confesión, en vez de condenarlo a muerte, lo condenan a prisión perpetua. Pero sin embargo, Galileo tenía las simpatías del Papa Urbano VIII, que por aquellos entonces andaba en Roma, y que conmutó pena de prisión perpetua por la de arresto domiciliario. Como estaban las cosas, Galileo y los demás científicos de la época deciden pasar a la clandestinidad, sino su ciencia. La ciencia era incompatible con el poder. Fundan un club, entre ellos astrónomos, matemáticos, filósofos, físicos, de la clandestinidad, y se dan el nombre de los Iluminados. Aquí en realidad tenemos la fundación de los Illuminati. Por lo tanto, la de Weishaupt es sencillamente una refundación con carácter semipúblico. Parece que tenemos que poner la historia en su sitio. Los Illuminati cogieron como símbolo el búho o el mochuelo de Minerva, griega, la Atenea romana, diosa de la sabiduría. Buscaron ciencia esperando tiempos mejores. La posibilidad de que ya en 1776 hubiese tantos Illuminatis en Estados Unidos. Ellos descendían de los primeros Illuminati fundados por Galileo Galilei. Son dueños por fin de un territorio donde mandaban ellos, donde no podían ser perseguidos. Sin embargo, hacen de su ciencia una religión, no la hacen pública, sencillamente fundan un gran estado y se quedan en segundo plano, moviendo los grandes hilos de la historia. Unos años después, en 1788, en la Convención de Filadelfia, presidida por George Washington, que fue el comandante en jefe del ejército cuando la Guerra de la Independencia, se promulga la Constitución de los Estados Unidos y se acepta en referéndum por el pueblo. Inmediatamente, teniendo ya un país, teniendo su Constitución,
nombran a su primer presidente, uno de los más influyentes en aquel momento, el general George Washington, y comienza la andadura de los Estados Unidos de América a través de la historia. En los recién constituidos Estados Unidos de América coexistían dos monedas de libre circulación entre el pueblo, el real de A8 español y la libra Morgan americana. Esta libra estaba emitida por la banca Morgan, que ya operaba en las colonias británicas antes de su independencia. Sin embargo, un nuevo país necesitaba su propia moneda, por lo que en 1792 se crea y se define el dólar con un valor de 24,06 gramos de plata. De esta forma, los Estados Unidos de América, en un principio, adoptan el patrón plata para respaldar a su moneda. Y el patrón plata tiene como base a la moneda del Real de A8 español, que circulaba por allí y que también era de plata. Se empiezan a imprimir los primeros billetes. Billetes impresos por el Tesoro de los Estados Unidos. Según reza en este billete, según el acta del 11 de julio de 1862, es un billete emitido por el gobierno. Los Estados Unidos de América empezaron a emitir billetes. Los emitía el Estado y eran certificados de plata, puesto que el acta de acuñación definió al dólar con un valor plata. Cuando un gobierno no tiene tesoro para emitir billetes, se da lo que se llama el dinero fiduciario. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que pasó en la guerra de secesión americana. Los estados sureños se habían quedado sin el tesoro que estaba en el norte, pero necesitaban moneda como intercambio para su convivir diario. Imprimen lo que hemos llamado dinero fiduciario, esto es, un dinero que no está respaldado por ningún valor, por oro y plata en este momento. Y como veréis, estos billetes tienen la curiosidad de el de $100, dice, se pagará 6 meses después de la ratificación del Tratado de Paz entre los Estados Confederados y los Estados Unidos de América. Y abajo tiene una frase muy interesante, con un interés de 2 centavos por día, lo que viene a ser un 7% anual. En el billete inferior al de $20 confederados, también se dice lo mismo. 2 años después de la ratificación del Tratado de Paz entre los Estados Confederados y los Estados Unidos de América. En este billete no se promete un interés. Esto es dinero fiduciario. De esta manera, un país puede vivir sin tener tesoro. Pero en 1900 se da el acta del oro estándar, definiendo al dólar, ya no con un valor plata, sino con un valor de 25,8 granos de oro. Después del acta del oro estándar, por el gobierno, y siempre indican que son pagables al portador cuando lo demande en monedas de oro. Los Estados Unidos de América emiten sus billetes con un contravalor en oro. Aquí tenemos un billete de $10 en oro de 1922, de $100 pagable en monedas de oro. Lo que no quiere decir que no siguieran emitiéndose billetes con su contravalor en plata, puesto que el oro estándar
no había derogado a la primera acta de acuñación de moneda en plata. De plata en un billete, de oro en un billete, $1000 en oro en un solo billete. Casi podríamos ponerlo dentro de la categoría de los billetes especiales, muy pocos pero algunos, que se imprimieron en los Estados Unidos para hacer grandes transacciones millonarios. De muy poca circulación, obviamente nunca, pero que facilitaban enormemente las grandes transacciones. Fuera uno de los billetes últimos emitidos por el propio gobierno de los Estados Unidos. Y es que en estas fechas, a principios de los años 60, se da un hecho muy curioso, a continuación, como paréntesis, para luego seguir con la emisión de los billetes de dólar que ya no son emitidos por el gobierno de los Estados Unidos de América.